El día 19 de noviembre del 2024 se aprobó el nuevo reglamento de extranjería en España, mediante la cual se han aprobado una serie de visas que permitirán emigrar a España con papeles. Las nuevas visas que incorpora el nuevo reglamento pretenden cubrir la mayoría de los intereses, necesidades y finalidades que tengan pensado las personas realizar en España y que van desde tomarse simplemente unas largas vacaciones en España, como sucede con la visa no lucrativa, o viajar a España para buscar un trabajo mediante la visa de búsqueda de empleo, o solicitar la visa de residencia y trabajo en caso ya se tenga dicho trabajo para trabajar en una empresa española mediante un contrato de trabajo, o incluso para traer familiares a España mediante la visa de la reagrupación familiar, con la finalidad de vivir, estudiar y trabajar. En este sentido, las visas que aprueba el nuevo reglamento de extranjería en España son la residencia no lucrativa, el visado para la búsqueda de empleo, la residencia y trabajo por cuenta ajena, la residencia y trabajo por cuenta propia, la residencia de reagrupación familiar y la residencia de familiares de personas con nacionalidad española. Todas las visas anteriormente mencionadas son residencias españolas que sí se tienen en cuenta en caso las personas extranjeras deseen solicitar después la nacionalidad española, y que en el caso de las personas de Iberoamérica se necesitan solo 2 años de residencia continuada en España para solicitarlo. Veamos el primer tipo de visa o residencia. La residencia no lucrativa. La residencia no lucrativa es una autorización que solicitan los extranjeros desde su país de origen y que autoriza a vivir y residir en España, pero sin realizar ningún tipo de actividad laboral. Es decir, es como pasar unas largas vacaciones en España, pero con la ventaja que la persona extranjera es titular de un permiso de residencia que sí se tiene en cuenta para solicitar después la nacionalidad española. La residencia no lucrativa tiene una duración inicial de 1 año y a su término se puede solicitar su renovación por 2 años más, con lo cual se cumpliría el requisito de 2 años de residencia continuada en España para solicitar la nacionalidad española en el caso de las personas de Iberoamérica. Y en el caso que la persona desee realizar alguna actividad laboral, entonces, durante la vigencia de la residencia no lucrativa, esta persona deberá solicitar una solicitud de residencia y trabajo por cuenta propia
o una solicitud de residencia y trabajo por cuenta ajena. La desventaja es que en la solicitud de la visa no lucrativa, el interesado debe demostrar una gran cantidad de medios económicos que represente una cantidad mensual de al menos el 400% del IPREN. Es decir, debe demostrar que dispone de unos 2.400 euros por cada mes que viva en España. Por lo tanto, esta visa es una de las más caras en cuanto a medios económicos se refieren. Por otro lado, ¿qué sucede con las personas que están sin trabajo y que desean viajar a España a buscar un empleo con la finalidad de trabajar con papeles en una empresa española mediante un contrato de trabajo? Entonces tenemos el visado para la búsqueda de empleo y la autorización de residencia al estudiante para la búsqueda de empleo. Mediante ambos tipos de permisos de residencia, la persona extranjera, solo por buscar trabajo en España, obtiene una residencia española. Veamos el primer tipo de visado. El visado para la búsqueda de empleo. Este visado es una residencia española que permite a las personas extranjeras que sean hijos o nietos de español de origen a viajar a España con la finalidad de buscar un empleo durante un periodo de 12 meses y en el caso de conseguir un contrato de trabajo en una empresa española, entonces se deberá solicitar la residencia inicial de trabajo por cuenta ajena. Es decir, solo por buscar trabajo en España te dan una residencia española. Con la finalidad de evitar confusiones, debemos aclarar que una cosa es el visado para la búsqueda de empleo que está regulado en el nuevo reglamento de extranjería y otra cosa muy diferente es la autorización de residencia al estudiante para la búsqueda de empleo que está regulado en la Ley de Emprendedores y que se otorga por 2 años al estudiante que ha culminado sus estudios en alguna universidad española con la finalidad o de que busque un empleo en España o que ponga en marcha un negocio propio en territorio español. Y en el caso que la persona extranjera haya encontrado una oferta de trabajo para trabajar con papeles en una empresa española, entonces se deberá solicitar la residencia y trabajo por cuenta ajena. La residencia y trabajo por cuenta ajena es un permiso de residencia temporal que debe ser solicitado en España por el empleador o empresario que está interesado en contratar a una persona extranjera que está en su país de origen mediante un contrato de trabajo, siempre que la situación nacional de empleo
lo permita o se trate de un trabajador cuya nacionalidad sea chilena o peruana. En este sentido, el empleador debe presentar la solicitud de residencia y trabajo por cuenta ajena ante las oficinas de extranjería mediante la presentación de los siguientes documentos: el contrato de trabajo, cuyas condiciones laborales y salariales deben ajustarse a la normativa legal o del convenio colectivo. Se debe demostrar que la empresa tiene medios económicos y materiales y al mismo tiempo que no tiene deudas a la seguridad social ni ante la agencia tributaria. También se debe presentar el informe de la cifra de negocios de la empresa, el promedio anual del personal contratado, así como los despidos que se hayan producido y la formación profesional que tenga el trabajador extranjero. El visado tendrá una duración inicial de 1 año y la renovación será por 4 años más, y durante su vigencia el titular podrá trabajar sea por cuenta ajena mediante un contrato de trabajo o podrá laborar por cuenta propia mediante la puesta en marcha de un negocio propio, lo cual representa un cambio significativo por cuanto el antiguo reglamento de extranjería no permitía hacerlo. Y en el caso que si el interesado decide poner en marcha un negocio propio en España o ejercer una profesión, entonces deberá solicitar la residencia y trabajo por cuenta propia. El interesado debe presentar la solicitud de residencia y trabajo por cuenta propia ante la oficina consular de España que esté ubicada en su país de origen, mediante la presentación de los siguientes documentos: el pasaporte del interesado, el plan de negocios en donde se indique la formación profesional que tiene, las autorizaciones o licencias que tiene para ejercer la profesión en España, la forma para captar a posibles clientes, la inversión económica para poner en marcha el negocio, así como también el informe positivo de viabilidad emitido por una asociación de trabajadores autónomos en España. El visado tendrá una duración inicial de 1 año y durante su vigencia el titular solo podrá trabajar por cuenta propia para el negocio o para el ejercicio profesional para el cual fue autorizado, y la renovación tendrá una vigencia de 4 años, en cuyo caso el titular recién podrá trabajar tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Ahora bien, ¿qué sucede con los trabajadores extranjeros que han conseguido un permiso de residencia y trabajo y que desean traer a sus familiares a España para vivir juntos? Entonces estos trabajadores podrían solicitar la reagrupación familiar. La reagrupación familiar es un permiso de residencia temporal que se podrá conceder a los familiares
de las personas extranjeras que son residentes en España. Es decir, una persona extranjera que tiene un permiso de residencia en España y que cuenta con los medios económicos suficientes, puede presentar una solicitud de reagrupación familiar con la finalidad de traer a España desde su país de origen a su cónyuge o pareja de hecho, a sus hijos o a sus padres para que vivan juntos en España. En este sentido, los familiares son los reagrupados y el solicitante es el reagrupante. Y esta autorización otorga el permiso de trabajo al cónyuge o pareja de hecho y a los hijos, porque les permite trabajar con papeles en España, ya sea por cuenta propia o trabajar por cuenta ajena, y tendrá una vigencia mínimo de 1 año. Ahora, el nuevo reglamento de extranjería permite reagrupar a un hijo mayor de edad de la persona reagrupante o a un hijo de su cónyuge o de su pareja de hecho, con la finalidad de que viaje a España y lo cuide y lo atienda en caso de tener reconocido algún grado de dependencia derivado por razones de edad, enfermedad o discapacidad, a diferencia de lo que establecía el antiguo reglamento. En este sentido, si una persona extranjera de edad avanzada y que es residente en España padece de alguna enfermedad que precise de los cuidados de otra persona para realizar las actividades básicas de su vida diaria, entonces podría solicitar que un hijo viaje a España con la finalidad de atenderlo y cuidarlo mediante este nuevo permiso de residencia española. Además, el nuevo reglamento de extranjería también permite que las personas extranjeras que hubieran adquirido la residencia española en virtud de una previa reagrupación familiar puedan a su vez ejercer el derecho de reagrupación respecto de sus propios familiares, siempre que cuenten con una autorización de residencia y trabajo obtenido de forma independiente de la autorización de la persona reagrupante y reúnan los requisitos establecidos para el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar, con lo cual se deja abierta la posibilidad de traer más familiares a España. ¿Y qué sucede con los trabajadores extranjeros que han conseguido la nacionalidad española y que desean traer a sus familiares a España para vivir juntos? Entonces, estos trabajadores podrían solicitar el permiso de residencia temporal de familiares de personas con nacionalidad española. Esta residencia permite a las personas extranjeras que tengan vínculos familiares con ciudadanos de nacionalidad española conseguir un permiso de residencia para vivir y trabajar con papeles en España. Y si lo desean, los invitamos a ver el video que está publicado en nuestro canal de YouTube, en donde explicamos con más detalles sobre este tipo de residencia.
En conclusión, se han introducido varios cambios significativos en el nuevo reglamento de extranjería en España, en la cual se amplían los requisitos y los supuestos para que las personas extranjeras puedan conseguir un permiso de residencia en España junto con un permiso de trabajo. Cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho Ciesari y Asociados Asesoría Extranjería visitando la página web del despacho, que es www.ciesari.com, y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa dale like y suscríbete a este canal de YouTube llamado Permiso Residencia España. Gracias a Dios.